No solo es importante manipular los datos u obtener la información, sino también es importante visualizar. Cuando nosotros entregamos un informe a nuestro jefe o nuestro encargado o nuestro cliente no va a entender los datos o si lo entiende, es muy tedioso para él tener que ver cada uno de los datos, sino generalmente se entregan los datos, pero también se entregan reportes o gráficos, con los cuales el cliente puede entender fácilmente lo que nosotros estamos tratando de mostrarle, ¿no? Entonces, para eso, Python nos ofrece dos librerías, uno que sería el Matplot y el otro el Seaborn. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy simple de cómo usar estas librerías. Cada librería de Python es un mundo aparte, podemos decirlo, es un mundo muy amplio, muy grande, donde tenemos que escarbar para saber cada una de sus funcionalidades, ¿no? Este no es un curso para aprender cada una de las librerías porque le tomaría mucho tiempo, pero sí es un curso para que usted pueda entender cómo funcionan y simplemente también pueda saber cómo usar estas librerías en caso de que usted la necesite. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es instalar. Abrimos nuestra terminal, vamos a limpiar esto. Nosotros vamos a instalar dos librerías en este caso. Pip install matplotlib, que sería la primera librería que hemos mencionado. O también puede instalar la que es Seaborn, ¿no? Estas dos librerías son distintas, son diferentes, no necesita instalarlas siempre juntas, pero nos sirven para hacer este tipo de gráficos. Así que vamos a darle Enter y lo que esto va a hacer es instalar, ¿no?, las librerías. Bien. Entonces, una vez que hayamos instalado, nosotros ya vamos a poder importar las librerías. Entonces, primero vamos a usar Matplot. ¿Para qué nos sirve Matplot? Es una biblioteca de visualización de datos que proporciona una amplia variedad de gráficos y figuras para representar datos de manera efectiva. De la misma manera, Seaborn es una biblioteca basada en Matplotlib, que significa la creación de gráficos estáticos y atractivos, y también puede crear gráficos informativos. Bien, ahora sí pasemos a la parte práctica. Lo primero que hacemos es importar entonces Matplot. .pplot. Podemos renombrarlo si no queremos escribir matplot, entonces vamos a poner simplemente mat, ¿no? Ahora vamos a crear un gráfico de líneas simples, ¿ya? Para eso entonces voy a llamar a mat. Voy a nombrarlo esto como matplot. Así va a ser más sencillo. Y le digo .plot. Ahora lo que voy a crear son los ejes. Vamos a cerrar esto un momento. Ok. Ahora sí. Bien, ahora voy a crear lo que son los ejes X y los ejes Y, pero sin embargo voy a darle los valores. 1, 2, 3 y 4 va a ir ascendentemente. También el eje Y iría del 1, 4, 9 y va a ir al 16. Bien. Entonces aquí lo que voy a hacer a continuación es etiquetar los ejes. Para esto voy a usar matplot.xLabel. Y simplemente le voy a llamar eje X, ¿no? O así para que se entienda mejor. Voy a copiar esto y voy a hacer prácticamente lo mismo, pero voy a quitarle el X y va a ser eje Y. Bien, entonces ya he etiquetado los ejes para que esto se pueda ver en el gráfico. Y ahora simplemente voy a darle un título al gráfico. Entonces escribo matplot. Y voy a decirle, este va a ser tu título. Gráfico de línea simple.
Y a continuación voy a mostrar el gráfico. Para esto escribo matplot.show. Entonces, si usted se da cuenta, simplemente estamos usando las funciones que ya nos proporciona matplotlib, ¿no? Entonces no tenemos que escribir nada, simplemente conocer qué funciones tiene y cómo usarlas, en este caso llamándolas. Solamente eso. Bien. Ahora ejecutamos y vemos que aquí ya nos muestra un gráfico. Tenemos el eje Y que hemos definido aquí y el eje X. Y el gráfico está respetando los valores que nosotros hemos definido. Por ejemplo, en el eje X hemos definido 1, ¿no? 1. Luego hemos definido 2. El punto está aquí. Luego 3, que justamente está aquí. Y luego el 4, ¿no? Y en el eje Y hemos definido los puntos 1, 4, acá, 9, sería más o menos aquí, y 16. Es por esto que esto sube de repente, ¿no? Hasta llegar al 16. Y el título vemos gráfico de línea simple. Entonces, también esto nos permite, por ejemplo, mover el gráfico, guardarlo y configurar algunas otras cosas más. Entonces, lo importante de esto es cómo usar este gráfico o cómo hacer nuestros propios gráficos para representar la información que nosotros queremos mostrar al cliente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros usamos lib. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo usar Seaborn, que prácticamente es lo mismo, simplemente debemos saber qué funciones tiene y cómo usarlas, ¿no? Para eso voy a crear acá en el módulo 8 otro archivo que sea Seaborn.py. Bien, como dije en un principio, no es un curso de librerías de visualización de datos, pero simplemente debemos instalarlo. En este caso ya lo hicimos. E importarlo. Y de la misma manera también podemos importar lo que es import matplot. Bien. Ahora vamos a cargar un conjunto de datos, que estos datos ya están integrados en lo que es la librería de Seaborn. Así que, por ejemplo, vamos a nombrarlo, vamos a decir que estos van a ser algunos tips. sns. Vamos a cargar load dataset. Estos datos se llaman tips. También vamos a crear ahora un gráfico de dispersión con líneas de regresión. Así que vamos a... Aquí sería Seaborn. Así que vamos a escribir Seaborn.lmplot. En el eje X tenemos entonces el total. Bien. Y en el eje Y tenemos los tips. Y los datos que vamos a usar serían los tips. Bien, ahora simplemente le damos un título al gráfico.
y vamos a mostrar con Matplotlib. Ok, ejecutamos esto. Y tenemos un error que tenemos que corregir, ¿no? Bien, este error al parecer está relacionado con el nombre que le dimos a nuestro archivo, así que vamos a renombrarlo para evitar esto. Vamos a agregarle test. A ver si con esto se logra solucionar el problema. Ejecutamos nuevamente. Y ahora sí se solucionó, ¿no? Tenemos entonces estos gráficos que justamente son diferentes a los cuales nosotros hemos visto, ¿no? Pero también tenemos la línea general aquí. Entonces nosotros podemos agarrar el gráfico, moverlo y todo lo demás. Y estos valores, por ejemplo, lo hemos sacado de tips, ¿no? Que son los datos que ya tiene la librería Seabo. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos trabajar un poco, y si usted ha notado, la manera de usar, por ejemplo, las librerías son las mismas. Solamente debe visitar la página oficial de las librerías y aprender a cómo usar este tipo de métodos de las librerías correspondientes.